chiquitas, que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga en gran manera, poderosamente, mis amadas, que el Eterno nos guarde, que el Eterno nos guíe, que sea Él el que dirija nuestros pasos y que sea Él el que traiga palabra de fundamento a nuestras vidas. Hemos ido mirando en cada una de nosotras el precio que hay que pagar, ¿verdad? Mira, te voy a decir una cosa. Vamos a empezar por lo que lo eterno busca en nosotros. Hemos estado mirando que tú y yo no nos merecemos nada, ¿verdad? Desde el momento en que el Eterno, en que Yeshua muere en el madero, nosotros sabemos que Él allá llevó todo. Todo fue llevado al madero, todo. Hoy en día no son tus ayunos, no son las vigilias, no son las horas o el tiempo que nos quedemos orando, que el que nos lleva a que nos merecemos algo, ¿verdad? No nos merecemos nada. Yo lo único que les digo a ustedes es que vamos dejando esa forma de creer que porque oramos o que porque vas al culto o porque lees la Biblia, ya tú tienes la vida solucionada con el Eterno y que Él tiene que venir a empezar a obrar de la manera que tú y yo pedimos porque nosotros ayunamos, porque hacemos vigilia. Entonces es como si obligáramos al Eterno a que tiene que venir a hacer lo que nosotros queremos. Y no es así, no es así, mira. La gente hoy en día piensa que tienen una posición porque oramos, porque llevamos muchos años caminando con el Eterno, porque, espérate un momentito. Perdón. Porque llevamos mucho tiempo, muchos años caminando con el Eterno, entonces creemos que todo esto no lo merecemos, ¿verdad? Pero acordate que Él no necesita ni tus sacrificios, Él no necesita nada de ti, Él no necesita nada. No nos va a bendecir o nos va a dejar de bendecir porque tú ayunes o porque yo haga vigilias. No. Nosotros tenemos que irnos quitando esa cosita de nuestra mente, que pensamos que porque oramos o no es que yo necesitaba un milagro y me metí en vigilia ayer o vamos a orar para que Julianito se convierta. Nada de eso, hay que orar. Yo no estoy diciendo que no hay que orar, hay que tener la palabra de continuo en nuestra vida, porque recordemos que la palabra nos enseña que hay que estar con los ojos puestos en la Torá o en la Biblia, o como tú le quieras llamar, o en el madero, pero sabemos que Yeshua, que la palabra es un personaje, ¿verdad? Que hemos aprendido que cuando usted y yo oramos, hablamos con el Eterno. Y cuando abrimos las escrituras, Él nos habla a nosotros. Entonces ahí eso ya queda muy claro. Entonces no son tus años, no son ese nombre que te pusieron porque adivinaste una vez, un día hablaste, adivinaste un sentir de alguien o a lo mejor el Eterno te usó para dar un mensaje y mismo te pusieron profeta o te pusieron apóstol o te pusieron pastor o te pusieron líder. Todo eso, recordemos que solo viene de parte del Eterno. No es porque nosotros estudiamos hace mucho tiempo. ¿Saben cuándo estudiamos nosotros este tema que les estoy comentando? Cuando aquella mujer me dijo a mí ya hace bastante rato que si no, la persona que no hablara en lenguas no tenía el Espíritu Divino.
cuando eso tocamos este tema y lo estudiamos y miramos que nadie tiene derecho porque el Señor te usó para enviar un mensaje, que por eso te llamen profeta. Porque recuerda que el profeta del Eterno es un profeta que paga un precio. No es que cualquier entumido le dio porque se adivinó algo o porque se enteró de algo y corrió y habló eso, por eso te van a llamar profeta. No. Con las cosas del Eterno es cosa seria. Con la palabra es cosa seria. Hace mucho tiempo usaban un manto, cualquier manto, se usaba en las congregaciones o se usaba en las reuniones de oración para tirárselo a las personas, para que esa persona cayera, que porque el manto de Elías había sido ungido y que había caído encima de Eliseo y que ahí había venido la doble porción. Eso es mentiras. Eso no existe. Esto es un engaño muy grande del hombre. La emoción, el no entender el mensaje. Nosotros tenemos claro que la palabra, no voy a buscar el tema porque la mayoría, por no decir que todos, conocemos ese tema. Entonces ni lo voy a buscar ni lo voy a leer porque todos sabemos lo que dice ese estudio de esa palabra. Entonces, podemos ver nosotros que Elías se fue en el carro de fuego, ¿verdad? Pero Eliseo conoció la muerte por medio de una enfermedad. Mira dos diferencias. Podíamos pensar, bueno, ¿y qué le pasó al hombre de la doble porción? ¿Por qué Elías, que no tenía la doble porción, que era deprimido, que huía a esconderse, que era depresivo, corría a esconderse, se dormía, era un temperamento fuerte, porque esto también lo hemos estudiado, la forma de cómo él le hablaba a Eliseo, ¿verdad? Entonces, miramos que como este hombre con todos estos defectos fue levantado en el carro de fuego. ¿Y por qué el otro, Eliseo, que lo único que hizo fue ser la boca del Eterno para que el Eterno enviara el mensaje por su propia boca? Entonces, nosotros para entender o para que nuestra conciencia o nuestra mente, o como tú le quieras llamar, sea ministrada o sea elevada, tenemos que pagar un precio. Muchas personas piensan que porque una enfermedad tocó su familia o porque en su casa ha habido tiempos de que la comida ha escaseado y por cosas como estas piensan que esa es la forma de cómo se paga el precio para poder ser ese siervo del Eterno como lo fue Elías. Pero yo te voy a decir una cosa. Para poder ser ese siervo hay que pasar por un desierto. Y ustedes y yo sabemos que Elías nació y fue abandonado por sus padres y se crió en el desierto. Ahora otra cosa. Este varón pagó un precio muy alto, porque recordemos que si miramos la historia de Elías y miramos la historia de Eliseo, Eliseo no tuvo que pagar precio. Eliseo se lo dieron, el precio que Eliseo pasó fue seguir a Elías
hasta que fuera levantado. Recordemos que la palabra dice que él le dijo que qué quería, le pregunta Elías a Eliseo, y Eliseo dice que le regale la doble porción. O sea, ¿por qué le pidió a Elías una doble porción? Y Elías no le podía dar esa doble porción. Elías no podía dar esa doble porción porque es que el ministerio, lo que yo tengo aquí adentro por mi maestro, el fuego que yo siento aquí, la pasión que yo siento por mi rey, no te lo puedo pasar a ti. Tú tienes que buscarlo, tú tienes que encontrarlo. No se puede pasar porque yo le voy a tirar este mantico, ya se le pasó la doble porción. No, 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 no. Eso no fue así, mis amadas. Entonces, vemos que Eliseo lo único que hizo fue seguirlo a él, porque cuando él le dice que qué quiere, le dice que le dé, que lo único que busca es la doble porción. Y entonces dice Elías, tremenda cosa me has pedido, ¿verdad? Pero le dice, para tener esa doble porción, tienes que mirar cuando yo parta de esta tierra. Y entonces miramos que Elías tenía el manto con su porción. Elías no le entregó su manto, ustedes lo pueden leer, ahí no dice que Elías le entregó el manto con doble porción a Eliseo, dice que el manto se cayó. Pero el manto de Eliseo no es el mismo manto de Elías, porque el de Eliseo traía doble porción, el de Elías tenía una sola porción. Ahora, Elías había pagado un precio. Elías pagó un precio, Elías mató a todos esos profetas. Elías había pagado el precio de la transición. Recordemos que este varón, por su vida pasaron muchas cosas. Él fue el que bajó para bajar el fuego de Dios del cielo. Cuando pidió el fuego para quemar el holocausto, él había pagado un precio. Él había estado en un valle de mucho dolor. Y no te creas que la pruebita de porque mi niño se enfermó o porque en mi casa escaseó la comida, que ese es el valle. No, mis amadas. Ustedes entonces no conocen el valle todavía. Y para poder subir a la cima, hay que pasar por el valle. Hay que pasar por el valle. Ustedes conocen mi historia. Y si no se pasa por el valle, por eso es que no hay temor de Dios en el corazón. Por eso es que usted escucha la palabra y luego a los 2 o 3 días a usted le da igual lo que se haya escrito, lo que se haya estudiado. Por eso es que usted escucha la historia de Moisés y después se la preguntan y usted no la sabe. ¿Por qué? Porque usted no ha pagado un precio. Vea, yo le voy a decir una cosa. Cuando Elías parte, dice que le cae la porción a Eliseo. Él le cae el manto. No le cae el manto. A Eliseo no le cae el manto. El manto de Eliseo, ¿por qué él quería la doble porción? Vamos a mirar por qué él quería la doble porción y no quería la porción de Elías. Él no quería la porción de Elías, sino que él quería una doble porción mayor que la que Elías tenía. Porque la porción de Elías era de depresiones. Él no quería eso. La porción de Elías era de huir a las cuevas. Y Eliseo no quiso eso. Y podemos ver la diferencia entre Elías, el caminar de Elías en lo profético, y podemos ver el caminar de Eliseo en lo profético. Entonces, la vida o el valle o el precio que pagó Elías no lo pagó Eliseo. El precio que Elías pagó, ese fue el que permitió que bajara ese carro y se lo llevara.
Y por eso, con todos los milagros que el profeta Elías hizo de parte de Eliseo, de parte de Dios, por medio del profeta Eliseo, él se enfermó y se enfermó de muerte y murió Eliseo. Ahora otra cosa, era tanto la doble porción que Eliseo tenía. Mira la diferencia. Era tanto la doble porción que Eliseo tenía que cuando Eliseo muere, aún los huesos levantaron muertos. Entonces no nos vengamos a comer el cuento de que no, es que Elías le dio la doble porción. Elías no tenía ese poder. Es que esa es la cosa con usted y conmigo. Que el único que tiene poder para quitar y poner es el Eterno. Es que Elías no podía darle una doble porción a Eliseo. Elías no lo podía hacer. El manto de Elías no es el mismo manto de Eliseo. Entonces, Eliseo no pagó el precio de Elías. Y aunque haya sido todo lo contrario, aunque haya sido todo más grande el ministerio de Eliseo, nunca se comparó con el de Elías. Y miremos una cosa, Elías era rebelde. Elías tenía su carácter fuerte. Él no se cargaba a nadie. Recuerda cómo le hablaba a Eliseo. Pero el de Eliseo fue peor. Porque recuerde, mire, te voy a decir una cosa. Es que el profeta, verdaderamente profeta, habla lo que el Eterno dice y con poder. Fíjate que cuando iba Eliseo, salen estos niños burlándose de él porque era calvo. ¿Y qué hace Eliseo? Eliseo les lanza una palabra. Eliseo lanza una palabra. Y yo digo una cosa, cuando el hombre o la mujer anda en rectitud con el Eterno, ¿verdad? Cuando él anda en esta rectitud, el Eterno respalda. Hemos visto cómo respaldó a Jacob cuando cambió el lugar de Luz por Betel. Y el Eterno le dijo, allá en el lugar que tú le cambiaste el nombre y lo pusiste Betel, allá nos volveremos a encontrar. Entonces, ¿pero por qué? Cuando se anda en rectitud. Cuando se anda con un corazón dispuesto a que el Eterno obre. Es que este fue el problema de nosotros. Que no hemos podido entender por qué el Eterno dice que David tenía un corazón de acuerdo a su corazón. Y con todos los errores que David cometió. Pero un hombre que no le importó decirle al Eterno, quítame dinero, quítame lujos, quítame hijos, quítame mujeres, quítame lo que quieras. Quítamelo todo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y hoy en día ponemos todo primero y oramos para que no nos falte. Oramos para que no nos enfermemos. Oramos para que todo lo terrenal lo tengamos. Y nos hemos olvidado de pedir que su Espíritu habite en nosotros. Entonces, podemos mirar la diferencia. Hay mucha diferencia y por eso es que hoy en día cualquiera se levanta como profeta. Cualquiera. Pero no sabe qué precio se tiene que pagar. ¿A cuál valle tú tienes que ir? No es porque tu marido te pegó y te puso el ojo morado. Eso no tiene nada que ver. Eso fue sinvergüenzada tuya. Tú que te dejaste. Tú que te enredaste con cualquiera por ahí. O sea que no es, eso no es el precio. El precio hay que pagarlo. Y es un precio para que el poder del Altísimo se pueda mover y respaldar lo que tú vayas a profetizar. Aquí no se va levantando cualquier mechudo a decir que es profeta o cualquier mechuda, no. Esto es poder del Eterno. Esto es mandato del Eterno. Esto es relación con el Eterno, intimidad con el Eterno. Esto no es así porque sí, porque a mí me dio la gana. No.
Y esos títulos que te pones o que te ponen y que tú permites, ese es el que te tiene de esa manera. Porque eso delante del Eterno es aberración. ¿Cómo es posible que yo me voy a poner un nombre de profeta, de apóstol? Yo, si él a mí no me lo ha dicho. Porque otro mechudo me lo dijo. Bien, miremos muy bien. Miremos muy bien lo que estamos haciendo, mis amadas. Tenemos que tener muy consciente de lo que estamos haciendo y de lo que estamos diciendo. Porque una cosa es que tú me lo digas a mí. Otra cosa es lo que el Eterno tenga contigo. Que el Eterno nos guarde y nos proteja.